Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra reunión de hoy, con nuestro temita de hoy. Estamos ya en lo que viene siendo el cuarto tema y vamos a ver la expectativa espiritual. La semana pasada, la anterior reunión, estuvimos mirando la expectativa teológica de San Pablo, es decir, toda la experiencia que él tiene en el sentido religioso, la experiencia de Dios, hasta qué grado se encontró con Cristo, hasta qué grado él tuvo la experiencia de encuentro con él, qué lo movía, ¿verdad? Por la experiencia que tuvo con él. Hoy vamos a meterse un poquito más en lo espiritual, en este tema, expectativa espiritual. Y vamos a ver pues que San Pablo está formado, está templado en el fuego de Dios, ¿verdad? Está él, vamos a decir, tiene un alma de fuego. De hecho la tuvo desde un principio. No le nace a partir del encuentro con Cristo. Ya él, cuando trabajaba antes a las órdenes de Gamaliel como su maestro, ya les había dicho, Gamaliel en el tiempo de San Pablo era el maestro más avanzado, ¿verdad?, de él. Y les había dicho también, se entiende que Pablo lo eligió a él, ¿verdad? Lo eligió. Ok, entonces en cuanto al Antiguo Testamento, pues Gamaliel se encargó de inculcarle toda la doctrina mosaica a San Pablo. Cuando tiene el encuentro con Cristo, que también lo miramos la semana pasada, vimos la medida, o sea, la dimensión de experiencia con él y cómo su alma a partir de ese encuentro fue un alma pasada por el fuego de Dios, ¿verdad? Como cuando el oro es pasado por el crisol, ¿verdad? Purificado de todo tipo de traiciones, en el caso del alma de San Pablo. Habíamos dicho también que a él no se le conoció ninguna traición al Señor Jesús. Bien, pues estamos ahí. Este tipo de experiencia con él lo llevó a una entrega sin medida, a ponerse a las órdenes del ideal de Cristo, ¿verdad? Dios es todo para él. En el Antiguo Testamento, Dios es todo para él. Y se ha entregado a él con un servicio de soldado leal hasta la muerte. Solo que hay un pequeño detalle que él no entiende. Y para esto entra Jesús a su vida cuando le hace el llamado camino a Damasco y lo tira de la montura y de ahí lo hace que se introduzca a Damasco. Sus soldados lo llevan de la mano porque ya no puede ver, y él a partir de esa experiencia se pone a la disposición de Jesús. Pero ¿cuál es el ideal de él? Servir a Dios, entregarse a Dios, ¿verdad? Y tan tiene el alma de fuego, tan en el Antiguo Testamento o al servicio de la ley de Moisés, que precisamente cuando él va a Damasco, va en persecución de los del camino. Ya lo habíamos dicho eso, de los del camino. ¿Por qué se les llama a los cristianos hoy en día, por qué se les llamaba lo del camino? Ya lo vimos, porque no podían permanecer estables en un solo lugar mucho tiempo, porque andaban perseguidos. Con el cristianismo nace la persecución, no tanto de Jesucristo, sino de los que le siguen, de sus discípulos, que eran considerados una secta de herejes. Y por eso él mismo da testimonio de esto. Vamos a ver Primera de Timoteo 1:13, nada más lo que se les indica, nada más. 1:13 nada más. Vamos a ver qué dice. Dice: porque siendo yo en un comienzo un adversario
un perseguidor y un violento, Él me perdonó porque obra de buena fe cuando me negaba a creer. Obré de buena fe cuando me, ¿cómo dice? Cuando me negaba a creer. Me negaba, me resistía, ¿verdad?, a creer. Porque él creía que estaba obedeciendo a Dios. Para él Jesucristo todavía no existe tal cual lo conoció después. Lo conoció como el líder de este movimiento religioso, herético o hereje, así lo considera él, y aquí lo dice, ¿verdad? Cuando él era perseguidor, rumbo a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, se encarga de relatarnos todo eso. Léanlo para que amplíen más esto. Entonces, primero se dedica a perseguir a estos supuestos herejes, sectarios, pero cuando tiene el encuentro con Cristo, es increíble cómo después de 3 días y 3 noches que está ciego en Damasco, Jesús envía a Ananías, un profeta que está en Damasco, lo envía para que le haga recobrar la vista, para que ore por él, para que le imponga las manos. Estuvo sin comer 3 días y 3 noches. Metido en la angustia, metido en la incertidumbre, en la inseguridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le pasaba eso? Y decíamos cómo en este caso Jesús lo dejó ciego por el resplandor de la luz que bajó del cielo, mediante la cual se le aparece y escucha la voz de Jesús, ¿verdad? Eso ya lo vimos en temas anteriores. Entonces, a partir del encuentro con Cristo, ahora levanta bandera de cristiano. Ahora un líder del camino. Y se va predicando la palabra de Jesús. Con la convicción clara de que solo Jesucristo salva. ¿Por qué? Más adelante en el curso vamos a ver los idiomas que hablaba, pero ya desde este momento interpreta que el nombre de Yeshua, hebreo, o Jesús, ¿verdad? En la traducción al griego, significa Salvador, o lo que significaba Yahvé en el Antiguo Testamento. Salvador o Dios salva. Por eso la convicción de fe que nace en su alma de fuego a partir del encuentro es con la convicción de que solo Jesús es capaz de salvar. Y como decían ahorita en la oración, solamente Él tiene el poder para desintegrar esta pandemia, y como desintegró todas las otras pandemias que hubo, como en el principio del cristianismo, o al menos en la Edad Media, el Cristo que está en Roma, bajo la sombra del cual el Papa expuso el Santísimo, este Cristo salvó de la peste, creo yo, a Roma. Y ahora está en peregrinación. Está en peregrinación con esa convicción de que solo Él salva. Lo predica y el mundo se convierte, ¿verdad? Se convierte a Jesús. Ok. De esta manera San Pablo se constituye en testigo de Jesucristo por convicción. Testigo. Y testigo, nos vamos al sentido estricto literal de la palabra. Testigo es el que ha visto, el que ha oído y el que ha tocado. Ese es un testigo. Fuera de ahí, todo lo demás es paja, ¿verdad? Todo lo demás es fantasía, es imaginación y todo. Entonces él tiene convicción de encuentro con Dios. Su primer encuentro lo narra el Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Ahí, cuando va para Damasco, ahí tiene ese encuentro tan personal que es derribado de la montura. Ya, olvídense si era un burro, si era un caballo, si era una cebra donde iba, olvídense. No nos metemos en detalles.
de la montura lo derribó. Entiéndase, era un caballo, pero la Biblia no dice que era un caballo. Por eso no decimos que era un caballo. Era simple y sencillamente la montura. Lo derriba de la montura, abajo. ¿Verdad? Bien, camino a Damasco. Sucede esa experiencia. Hechos 9, 17. Luego van a leer los testimonios que él da. Este es el mismo acontecimiento, solo que aquí habla del momento en el que él tiene la experiencia, y luego los demás textos hablan de los testimonios que está dando en diferentes lugares, precisamente de ese acontecimiento que le sucedió rumbo a Damasco. Hechos 9, 17, luego 22, Hechos 22 del 17 al 21, luego 1 Corintios 9, 1 y 15, 8. A ver, ¿quién tiene el primero? Hechos 9, 17. 9, 17, Hechos 9, 17. Ah, ok, sí. ¿Yo? Sí. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobraras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ok, hasta ahí es el acontecimiento. Ya está él en Damasco. Ciertamente estamos en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 17. Ya está él en Damasco. Ya sucedió el acontecimiento. ¿Quieren saber el acontecimiento? Se regresan en su estudio personal. Se regresan al versículo 1. Capítulo 9, Hechos 9, del 1 en adelante, narra el acontecimiento. Ya el versículo 17 nos habla de que ya lo mandó a Damasco y ya mandó al anciano Simeón para que a Ananías, para que le haga oración, le imponga las manos, se le caigan las escamas y todo eso. Ok, vamos a ver el capítulo 22, del versículo 17 al 21. Hechos 22, 17, 21. No, 17, 21. no, no, Ruiz. Ok. ¿El 17? Ujú. 22 del 17 al 21. Cuando regresé a Jerusalén, estando en el templo en oración, tuve un éxtasis. Vi a Jesús, el cual me decía: apresúrate, pronto, sal de Jerusalén, porque no van a admitir tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, les consta que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que en ti creían, y que cuando se estaba derramando la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba ahí presente, aprobado, y guardando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: vete de aquí, que yo te voy a mandar a naciones lejanas. Hasta ahí lo escucharon, alzando luego la voz comenzaron a gritar: quita del mundo a ese tal. Sí, nomás hasta el 21. Sí. Hasta el 21. Ay, disculpa. Pensé que era un 22. Bien, estamos viendo este acontecimiento. Él está narrando. ¿Por qué estamos viendo esto? Primeramente, aquí vamos a ver dos razones por las que estamos repasando estos textos. Primero, porque él está dando un testimonio de la experiencia que él está viviendo. Es importante eso. Está dando testimonio de la experiencia que está viviendo, ¿verdad? Primero. Y segundo, porque se le aparece. Las apariciones que Jesús le permite a él, que le concede tener. Estamos hablando de que el testigo es el que ve, el que toca, el que escucha. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. No debemos perder de vista eso. Bien, vamos a escuchar otro testimonio. 1 Corintios 9, 1 y 15, 8. 15, 8. Dice: ¿no soy yo acaso libre? ¿No soy yo un apóstol?
¿No he visto a Jesús nuestro Señor y no son ustedes mi obra en el Señor? Ok, ese es el 9.1. Ajá. Ok, el 15.8, ¿qué dice? Primero estás dándonos esta vez y no lo buscas. 15:8. Dice, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Otra vez. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Ok, que él se considera, ¿verdad? Como un aborto, como alguien no deseado. Es un acto de humillación que él hace, indigno de haber sido llamado por Cristo. Pero aquí da el testimonio él, y está hablando de las apariciones o de las visiones que tuvo. Entonces estamos aprovechando para ver el testimonio que da y las visiones que tuvo. En otro momento va a decir él, a mí lo que yo conozco, lo que yo sé de Cristo, a mí no me lo enseñó hombre alguno. Cristo mismo me lo transmitió. Y estamos viendo la forma como se lo transmite. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el testimonio que está dando referente al camino a Damasco, ¿verdad? Pero también vamos a ver esas visiones que tuvo o esas revelaciones de Cristo en otras ocasiones. Una de ellas, hay varias, estamos solamente poniendo un ejemplo. Hechos 16:26, ¿qué dice? Dice, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. ¿Verdad? Es una forma como se le aparece, cómo se hace visible, cómo le habla. No es lo mismo que un sueño. Un sueño es otra cosa. Los sueños los hemos tenido nosotros. Una visión, yo he tenido una visión en un sueño que no se puede considerar como una visión en mis 5 sentidos. Es una visión con mi subconsciente en un sueño. Pero una visión en mi consciente, es decir, en mis 5 sentidos, no la he tenido. ¿Verdad? Entonces es importante ver esto para no confundir. Ay, yo tuve una visión entonces de Cristo también. Oye, ¿cómo fue? Es que soñé que... A ver, espérame, fue un sueño. Un sueño. Un sueño es otra cosa. Y con cuánta mayor razón en nuestro tiempo. Tenemos que estar un poquito atentos a eso para no malentender las cosas. Bien, entonces hubo éxtasis. Es otra experiencia, otro tipo de experiencia que tuvo San Pablo. Vamos a ver 2 de Corintios 12 del 1 al 4. Yo. A ver. Dice, hay que seguir alabándose, aunque de poco sirva, pasó a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cristiano que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese individuo, con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. Ok, ¿verdad? Lo que ningún oído ha escuchado, lo que ningún ojo ha visto. Eso es lo que se experimenta en un éxtasis, ¿verdad? Entonces estamos escuchando de San Pablo su testimonio que cruza el tiempo y el espacio. Que no solo se lo dijo a sus contemporáneos y fue para ellos y ahí terminó. No, mientras la Escritura esté dando testimonio de esta experiencia, el testimonio es auténtico, es veraz, ¿verdad? ¿Bien? Ay, entonces, espérame, ahí no entiendo. O sea, a la persona que le pasó esto fue a Pablo. Sí, Ah, ok. sí. Él está dando testimonio de esto. Él. Sí, de eso es lo que acabo de leer, Lili. Ajá, sí, Y- exactamente. y, bueno, y una pregunta más. Cuando dijo de la visión, que dijo que solamente puede ser cuando estamos con los 5 sentidos, estamos despiertos. Ok, Es una visión, lo demás es un sueño. ok.
No, bueno, bueno, hablo de los sueños de nosotros, Por eso. porque no estamos en un nivel místico, nivel de Cristo, de Pablo. Ujú. Es otra, es muy diferente. En el nivel en el que está en gracia él, ¿a eso se refiere? Ajá, sí, sí. O sea Yo he que traicionado a Cristo muchas veces. Y Dios sabe, a lo mejor lo voy a seguir traicionando. Y Él no lo traicionó. O sea, entre Él y yo hay un abismo en el estado de santidad. Él puede tener un éxtasis, una visión, incluso un sueño auténtico que no lo puedo comparar con el sueño mío, donde yo puedo ver. De hecho, yo he visto a Cristo en sueños. Pero eso no lo puedo considerar como un éxtasis o como una visión. Es un sueño. La comunión que había entre él y Jesús, ¿era eso que le permite? El Sí, sí, sí. Él lo narra así. Él lo narra así. Sé de un hombre. Refiriéndose al mismo, ¿va? Sí, a él sí, Ándele, en sí, acto por de eso me humildad. había... Sí. Sé de un hombre que más no sé si fue en espíritu o corporalmente, ¿verdad? Hace 14 años. ¿Por qué de esa fecha? Porque él sabe que sucedió en esa fecha. Sabe que es él. Solo Dios pero lo sabe. no se pronuncia el mismo. No. Cuando no. van a gloriarse. Exactamente, ¿verdad? Entonces, entendamos eso. Qué bueno que me preguntan eso. Sí, es él. Y necesariamente tiene que estar en gracia como estaba San Pablo para poder recibir una visión. O sea, yo digo por los demás santos que se dice que han visto, se ha aparecido. No, es que cuando me hablas de otro santo, me estás hablando de un nivel parecido al de San Pablo. Ok. Ya cuando hablamos de un santo, es porque ya pasó por grados de peligro de muerte. Cosa que por esa razón nosotros no hemos pasado por aquí. ¿Verdad? No hemos pasado. Está escrito que antes de entrar al cielo, los santos tienen que pasar por muchas tribulaciones. Pues hemos pasado algunas. En el caso de ustedes, como matrimonio, han pasado una tribulación fuerte cuando sucedió lo que sucedió. Sí. Es que a eso me quería referir, porque cuando recién que pasó eso, después de días, la verdad yo sentía que yo sentía en mi caso, yo lo platicaba con Lil, y yo sentía que estaba como en un nivel como en un espacio diferente al que normalmente estuve antes de que pasara. Yo me Ajá. sentía, yo miraba la vida de otra manera, Ajá. y la velocidad de los carros, el sonido, todo. Sí, Entonces yo recuerdo que en un día de oración me pasó algo que yo sé que yo estaba en mis 5 sentidos, ajá, pero eso fue en el altar, ajá. en la iglesia, Ok. a la hora de la Eucaristía. Me pasó algo sobrenatural que yo pues lo tengo bien grabado, que yo sabía que a lo mejor será porque en ese momento yo estaba, pues no sé, en un momento de... Sí, la psicología no está al 100 aquí. Anda como Como un espacio, flotando. sí. Entonces, igual se puede tener una experiencia, puede ser veraz, pero también puede ser fantasiosa, incluso una alteración queriendo ver psicológica. algo que... Ajá, ándale, por el deseo de ver a Dios. Sí. Igual Dios te puede regalar, porque es el Todopoderoso, te puede regalar una experiencia para que se quede ahí, en lo místico, en lo espiritual. Pero igual, y podemos ponerle paréntesis o ponerle comillas y decir, ¿verdad? yo lo armé. No meramente, lo tuve, tú puedes decirle a cualquiera de nosotros y yo puedo decir, pues si te creo, pero tú sabes la verdad, tú sabes si lo estás armando o lo estás diciendo porque así fue, entonces para ti así fue, ok. Sin embargo, para mí se me ocurre pensar, bueno, ¿cómo andaba la psicología en ese momento? ¿Verdad? Pues como usted dice, yo creo que yo andaba queriendo encontrar a Dios. Ajá. Y en ese encontrar, a lo mejor me permitió verlo o me permitió imaginarlo, no sé. Se vale. ¿Por qué? Porque una experiencia así, por menos de una experiencia así, pero hablemos de ese nivel, te lleva a 2 lugares. O te arrechola a Dios o te separa de Él. Pero si tu actitud era el acercarte a Él, créeme que te pudo haber regalado esa experiencia. Dios y tú, ¿verdad?
A lo mejor nos la cuentas a nosotros y nos quedamos un poquito así, pero a lo mejor se la cuentas, se la has contado a otra persona que no cree nada, andaba, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces sí tiene mucho, pero sí, tiene mucho que ver eso. Ahora, más allá de lo que piensa el mundo sobre tu experiencia, tú la llevas como algo grabado en tu memoria de que lo tuviste con Dios, punto, ¿verdad? Ok, igual cuando me hablas de un santo, no sé, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Antioquía, San Martín de Porres, no sé, santo, la santa que menciones, me estás hablando ya de un grado de entrega, que pudieron haber tenido éxtasis de diferente manera o iguales, pero pueden ser diferentes entre ellos porque yo, en la experiencia que yo tenga, vamos a poner un éxtasis, puede ser el mismo que tuvo San Pablo, pero yo digo que es diferente porque yo no viví el de San Pablo. Sí. Él sí puede decir, porque ya está en el trono de Dios, él sí puede decir, fue parecido al mío, pero yo no, porque todavía no, ¿me entiendes? Entonces es una idea, son ideas. Bien, entonces Cristo le sigue revelando cosas a San Pablo, ¿verdad? Se sigue revelando él a través de diferentes maneras. Y otra de las revelaciones que le hace, segunda de Corintios, ¿ya lo leímos? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Entonces es Gálatas 1:12 y primera de Corintios 11:23. Solo el versículo 12 y solo el versículo 23. Para decir que Cristo le sigue revelando, incluso se le sigue revelando mediante la tradición. Es importante esto. Jesucristo no desecha la tradición. Vamos a ver. Gálatas 1:12 y 1 Corintios 11:23. Dice en Gálatas: no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Que lo que le haya, de lo que él esté hablando, queremos saber qué fue, hay que leer antes, hay que leer el durante y hay que leer el después para estar en pretexto, texto y contexto. Entonces, estamos ahí. ¿A qué se refiere? A la experiencia que tuvo de encuentro con él, al mensaje que le dio de ir a predicar, al poder que le dio para arrojar demonios, para resucitar muertos. Le dio el poder de resucitar muertos a San Pablo. Ok. 1 Corintios 11:23, ¿qué dice? Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Ok. Ahí sigue. ¿A qué está haciendo alusión? A ver, sígale otro versículo, el versículo 12, para... Dice: tomó pan. El 24. Y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ok. Ok. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que dice Mateo 26:26. Que tomó el pan, lo partió, lo elevó, dio gracias, ¿verdad? Y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, igual la levantó, dio gracias, se las pasó diciendo: toman y beban, esta es mi sangre. Estamos hablando de muchos años antes de que San Pablo se convirtiera. Él todavía andaba en el judaísmo. Entonces esto no se lo enseñó ningún apóstol. ¿Por qué? Porque son enemigos, porque le tienen miedo. A San Pablo le tienen miedo. Ananías, acá donde vimos de Ananías, el encuentro de Ananías con: ay, Señor, es que no sabes que ese hombre anda persiguiendo a tus santos por todos lados y todo. Ve, tú ve. Yo le enseñaré a él cuánto tiene que sufrir por mi causa, por mi nombre. Tú ve. Y va, y ya estamos aquí en el... ¿Dónde estábamos? En el... Abajo. Abajo. ¿Sí? 24. ¿En Corintios? Primera de Corintios. Abajo. Abajo. Ahí. Ahí. No. Cuando hizo mención sobre de 9:12, algo así, ¿verdad? 9:17. Ajá, ahí es donde le impone las manos y todo eso. Tú ve y yo le voy a mostrar a él cuánto ha de sufrir por mi nombre. Le tenían miedo. Entonces nadie como maestro le iba a invitar a él: oye, mira, ven, déjate adoctrino respecto
a la institución de la última cena. Nadie le enseñó eso. ¿Por qué él está dando testimonio aquí de eso? Porque Cristo se lo reveló. Y es tradición porque ya la iglesia vive esta experiencia de celebrar la Santa Misa o la fracción del pan, si lo hablamos en aquel tiempo, la fracción del pan en el Dominus, en el domingo, día del Señor, el primer día de la semana, como todavía le llama la ley de Moisés, el primer día de la semana. Entonces Jesús también le revela o se le revela a través de la tradición, ¿verdad? Yo no lo he recibido de hombre alguno. Aquí lo dice en el Gálatas 1:12 y luego en 1 Corintios 11:24, 23:24 dice que está narrando lo que se vivió en el cenáculo, en la última cena. Está narrando eso. ¿Quién se lo dijo? Hombre alguno, ninguno. Jesucristo se lo reveló. Entonces estamos viendo el tamaño de Pablo, ¿verdad? En el tema anterior decíamos que la experiencia de Pablo no era en nada inferior a la de los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque él de manera personal recibió de Cristo la inspiración, la moción para que anunciara el reino de los cielos. Por esta razón, la vida de Pablo goza siempre de actualidad. San Pablo nunca pasará de moda, su testimonio nunca pasará de moda, su sacrificio nunca pasará de moda. Es importante eso. Goza siempre de actualidad, pues se ha formado en la prueba y en el sufrimiento personal. Ya les había dicho que San Pablo fue azotado más de 2 veces con los 39 azotes y fue apedreado una vez en el cual lo dieron como muerto. Ha sufrido él, ha sufrido de manera personal por Cristo, ¿verdad? Entonces, la entrega que Jesús hizo, que él se entera por la tradición, se entera que Jesucristo se entregó por todos, la muerte de Cristo fue por todos, y le es revelado también este misterio de que la muerte, de que tomen y beban, tomen y coman. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada para la salvación de todos. Al darse cuenta él de esto, dice que la entrega de Jesús por todos le caló a grado de amarlo y seguirlo e imitarlo hasta el final. Ese es el testimonio que tenemos nosotros de San Pablo. Y es también el reto que nos hizo. Ya en un tema lo miramos, que es en el segundo tema. Imítenme a mí, Que yo soy imitador. porque yo soy imitador de Cristo. Y decíamos, en ese aspecto, Pablo es el único apóstol que reta al cristiano a ser imitador de él. Vamos a ver 1 Corintios 15:10. ¿Qué dice? Más por la gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia de Dios me dio, no la recibí en vano, pues he trabajado más que todos los demás, pero no quiero decir que yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok. Ahí está pues esta parte de la Sagrada Escritura. Le ha calado tanto, le ha marcado tanto el testimonio en la entrega de Jesucristo por todos los pecadores, que firmó el compromiso hasta la muerte. Y aquí lo hermoso no es como en el matrimonio, no es que hasta que la muerte nos separe. Aquí es al contrario, hasta que la muerte nos una eternamente, por toda la eternidad. Ok, pues hasta aquí. Esta es una parte. Si hay comentarios de esto, hágalo. Acción. Bueno, en esta segunda parte
Vamos a continuar con la expectativa espiritual de San Pablo. Y aquí vamos a entrar al diálogo de algunos comentarios de santos de los primeros siglos, como en el caso de San Agustín, que es un santo, es un padre apostólico, San Agustín, porque es de la primera generación de los primeros 300 años. Él es de esa época. El comentario que él hace respecto a esta celebración, a esta fiesta de San Pedro y San Pablo, dice que en un solo día se celebra la fiesta de dos apóstoles, pero también ellos eran uno, ¿verdad? San Pedro fue el primero. ¿Por qué? Porque fue llamado por el tiempo. Es llamado primero a ser cabeza de la iglesia. Ya sabemos todos esos textos de apologética que nos menciona ese momento bienaventurado. Y luego le sigue San Pablo, que Jesús llama en su momento, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 en adelante, de una manera muy personal, muy única, como acá. El llamado de cada uno de los apóstoles es única para la experiencia de cada uno, ¿verdad? Ya posiblemente ya viéndolo de manera así especulativa, cada uno de nosotros revisando la Sagrada Escritura, se nos puede hacer muy fantástico, extraordinario la forma como Jesús en primera persona llama a Pedro, llama a Santiago, a Juan, qué sé yo, la forma como lo hizo. Pero luego revisamos la experiencia de San Pablo y decimos, ay, a mí se me parece más fantasioso todavía la forma como llamó a San Pablo. Pero cada uno a su manera tiene la experiencia propia de ese llamado. Sin embargo, los santos, ¿verdad?, de todos los tiempos hacen su comentario y dice en este caso San Agustín que en un solo día se celebra la fiesta de los dos. Esto es algo bien único. Parece que no hay otra fiesta dentro de la liturgia católica que se celebren dos grandes pilares de la iglesia, dos grandes santos, el mismo día. Tiene mucho que ver por qué el mismo día y por qué dos pilares, ¿verdad?, tremendos de la iglesia católica, de la iglesia cristiana. La única iglesia cristiana, ¿verdad?, la iglesia católica, que además es mariana. Ahora bien, también ellos eran en el tiempo, en el espacio, son, ¿verdad? Son uno. San Pedro fue el primero y luego en el llamado le sigue San Pablo. Por eso celebramos la fiesta consagrada para nosotros por la sangre de los apóstoles. Ellos mueren en el año 67 en Roma. Muere primero Pedro y después muere Pablo. Pedro, según la ley romana para los judíos, crucifixión. Según la ley romana para los romanos, guillotina. Lo decapitaron a San Pablo. Pero mueren en el mismo año bajo la misma persecución de Domiciano, creo, en el año 67, ¿verdad? ¿Y los dos fueron donde mismo? ¿O me refiero yo que fueron en Roma? Sí, en Roma, sí. A San Pedro, según la tradición apostólica, es crucificado en una colina llamada del Vaticano, ahora donde está la sede. Ahí permanecen sus restos, según la historia. Ahí permanecen sus restos. Y ahí fue edificada la Catedral de Roma, la Basílica. Ok. Ahora bien, los dos mueren en Roma en el mismo año, meses de diferencia. Ya lo vimos en un tema, como decíamos que según la tradición ellos se abrazan, se bendicen mutuamente, se despiden y todo, ¿verdad? Ok, eso dice San Agustín. San León Magno, otro santo del principio del cristianismo, dice que con respecto a sus méritos, ojo con esto,
por lo que me hacen el comentario, que los cristianos dicen que San Pedro primero y él se encargó de la iglesia católica y luego San Pablo se encargó de la iglesia cristiana. Pues eso es un acto de sectarismo, ¿verdad? De división. Eso viene del demonio, eso no viene de Dios. Al hacer esos comentarios están dividiendo la vida cristiana de dos personas que trabajaron para el mismo Señor. No trabajó cada quien para un Señor y otro para el otro y otro para el otro. No. Entonces, con respecto a sus méritos y virtudes mayores de lo que se pueda decir, o sea, cuando hablamos de los méritos de San Pablo nos quedamos cortos, no agotamos. Cuando hablamos de los méritos de Pedro nos quedamos cortos, no agotamos. Por eso dice que de lo que se pueda decir de ellos, de todo lo que podamos decir de ellos, de lo que podamos estudiar en la historia, no sé, universal, contemporánea, no sé, no debemos pensar que algo se oponga entre ellos. No hay nada que se oponga, porque todos los signos los unen, más que dividirlos. De hecho, no hay que los divida, ¿verdad? No se opone. Nada los divide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la elección del mismo Señor para la misma obra los hizo similares, semejantes. La prueba los hizo semejantes. Y la muerte los hizo iguales. Van al mismo reino. San Pablo no va a un reino. San Pablo va al reino para el Señor que trabajó. Y San Pablo va para otro reino del que trabajó. La mentalidad que trabaje en este orden de división viene del demonio. No viene de Dios. No del Dios trino y uno. Trino en la diversidad de personas y uno en la naturaleza divina. De ahí no vienen esos comentarios. Veamos quién inspira este tipo de comentarios. Ahora bien, hay una homilía, ¿verdad?, que se dirige también, en este caso se entiende del Papa Benedicto XVI en el 2007, 2008, 2009, que habla y dice: en Roma, desde los primeros siglos, habla de la historia de la fundación de Roma. El vínculo que une a San Pedro y a San Pablo en la misión, en el trabajo, en el apostolado que Jesús, ciertamente Jesús le encomienda a Pedro la evangelización del pueblo judío y a Pablo le encomienda la evangelización del pueblo pagano, de los extranjeros, de fuera. Sí, ok. ¿Por qué? Por los carismas de cada quien, ¿verdad? Por el intelecto, en este caso de San Pablo. Sí. Es un hombre intelectual tremendamente. Las lenguas que usted dice que tenía. Las lenguas que lo vamos a ver más adelante, las lenguas que hablaba y todo eso. Los nombres que utilizó, los nombres que se le pusieron cuando fue bautizado. Entonces es importante esto. Desde los primeros siglos el vínculo que une a San Pedro y a San Pablo en la misión asumió un significado muy específico, como la antigua pareja de hermanos Rómulo y Remo. Según la historia universal, a estos dos niños que fueron amamantados por una loba, algo así, se les adjudica la fundación de Roma, ¿verdad? La primera piedra. Hay que leer esa historia, no vamos a perder tiempo en detenernos ahí porque no es un curso de historia universal, pero damos la base, ponemos la primera piedra. Ellos, Rómulo y Remo, adquieren un significado muy específico para con Pedro y Pablo. ¿Qué hizo Rómulo y Remo? Fundaron la ciudad, pusieron la primera piedra de Roma. Habla en el sentido material. No así en el caso de San Pedro y San Pablo. Sigue diciendo aquí: a los que se remonta el nacimiento de Roma. Así, San Pedro y San Pablo fueron considerados los fundadores de la iglesia de Roma. De la iglesia, no de la ciudad.
de la iglesia. Ahora les voy a leer esto aquí. Dice, a este propósito, dirigiéndose a la ciudad, San León Magno dice, volvemos con San León Magno, estos son tus santos padres, tus verdaderos pastores, para hacerte digna del reino de los cielos. ¿Verdad? Edificaron mucho mejor y más eficientemente que los que pusieron los primeros cimientos de tus murallas. Valen más una ciudad espiritual para Dios que la inteligencia y la riqueza de una ciudad meramente física, donde se perdía en el pecado. Roma, la gran ramera. Roma, la prostituta. Roma estaba perdida en el pecado. Cuando San Pedro y San Pablo, después de la carta a los romanos está escrita después de Pentecostés, en el año 33. Está escrita, pero no está escrita por San Pedro, por San Pablo, no. Esa carta está adjudicada, ¿verdad? Por uno de sus seguidores. A San Pablo. A San Pablo. Pero no la escribió él, porque esa comunidad nació en Pentecostés. Y Pentecostés es mucho antes que la conversión de San Pablo. Esta comunidad no la fundó ni San Pedro, ni San Marcos, ni San Lucas, ni ninguno de los apóstoles. Se entiende que esta comunidad fue fundada por uno de los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, como estaban de todo el mundo, y se fue con el Espíritu de Dios a evangelizar a Roma y fundó esa comunidad. Entonces los apóstoles, cuando se dan cuenta de esto, ciertamente no la van a abandonar, le escriben una carta. Ahora, un discípulo, y se la adjudican a San Pablo para que tenga peso y entre al canon bíblico. Es una condición que ya lo hemos visto muchas veces. Entonces ahora, fíjense espiritualmente lo que dice San León Magno. Estos son tus padres, se refiere a la ciudad. Estos son tus padres, estos son tus verdaderos pastores para hacerte digna del reino de los cielos. Edificaron mucho mejor y más eficazmente que los que pusieron los primeros cimientos de tus murallas. Por eso, se podrá decir que hoy la iglesia de Roma celebra el día de su nacimiento para el reino de los cielos. Es bien importante esto, y esto va para nosotros. No podemos decir, ay, qué bonito dijo San León Magno, seguramente estaba inspirado por el Espíritu Santo, qué bonito. Ese Espíritu Santo que inspiró a San León Magno nos debe inspirar a nosotros para darnos cuenta que el día que tenemos que celebrar no es el día de nuestro nacimiento físico, biológico, corporal, sino el día de nuestro bautismo, que fue cuando nacimos para el reino de los cielos. Es el día bien importante. 31 de agosto del 81, me bautizaron. 22 de abril, 8 días antes, 8 días después, 22, 24, 28, 30, el 2 de mayo. Fui bautizado yo. Yo no sé. ¿De qué año? Yo investigué mi 55. fecha cuando Lo que el pasa padre es- Arturo una vez dijo eso y muchos dijeron que el cumpleaños, y el padre Arturo cuando dijo no, es muy importante que se aprendan la fecha de su bautismo. Ese es más importante que la fecha de su nacimiento. Y por eso dije, voy a investigar la fecha de mi bautismo. Es lo que está ¿Tu diciendo, bautismo de vez tú la tienes? es lo que está diciendo aquí la Es que guía, yo no la tengo. ¿verdad? Yo prefiero Durán porque... Entonces es importante esto. Es importante esto. Por eso se podrá decir hoy que la iglesia de Roma celebra el día de su nacimiento para el reino de Dios y comprende hoy con claridad cuál es su misión.
porque los apóstoles pusieron sus cimientos. Por eso San Juan Crisóstomo dice, el cielo, fíjense bien las palabras, el cielo tiene un sentido poquito poético. El cielo no está tan espléndido cuando el sol difunde sus rayos como la ciudad de Roma cuando irradia el esplendor de aquellas antorchas ardientes de San Pedro y San Pablo por todo el mundo. Este es el motivo por el que esta ciudad se alegra, por estas dos columnas de la Iglesia Católica. Es decir, él dice, poéticamente hablando, el sol no puede irradiar, o por mucho que irradie un día el sol la maravilla de Roma, jamás esta podrá compararse con la alegría y la luz que irradia en esta ciudad las antorchas de San Pedro y San Pablo en esta fiesta conmemorativa. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. ¿Verdad? Y concluyo con esto. San Pablo fue apóstol por vocación y llamado por una decisión divina. ¿Verdad? Si quieren anotarlo ahí. Primera de Corintios 15, 9, 10. Primera de Corintios 15, 9, 10. Segunda de Corintios 4, 1. Y Gálatas 1:15. Repito, Primera de Corintios 15, 9, 10. Segunda de Corintios 4, 1 y Gálatas 1:15. Y sigue diciendo, y es la conclusión. Fue escogido para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Quién? ¿Quién? Pablo. De aquí concluimos que el testimonio de los cristianos en la iglesia solo es creíble y eficaz en la medida en que estamos dispuestos a consagrar personalmente nuestra fidelidad a Cristo en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. A ver, lean el primer texto. Primera de Corintios 15 del 9 al 10. Siguiente, alguien más que busque, Segunda de Corintios 4, 1. dice: Porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Gracias a Dios soy el que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo ese testimonio. Acto de humildad. No yo. No yo. Me cansé de decirle eso a este muchacho el día que fui a su casa. Si tú pensabas que yo iba a hacer algo, te equivocaste. No soy capaz de hacer nada. Pero Cristo es capaz de hacerlo todo, si tú crees. Si no, tú y yo a la basura, si no creemos. Entonces Cristo, es Dios el que tiene el poder de hacer todo eso. A ver, Segunda de Corintios 4, 1. Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. ¿De quién es la obra? Segunda de Corintios Señor. Tenemos que enamorarnos, tenemos que preocuparnos por nuestro apostolado. Oiga, pero es que yo no estoy sirviendo en ningún momento en la iglesia ni nada. Cuando hablo de apostolado, no meramente me estoy refiriendo a que tienes que ser lector, ser de liturgia, ser catequista. No, estoy hablando que tu vida debe estar cambiando el apostolado primero de la persona es encaminarse a la santidad, cambiando toda sus hábitos, actitud, todos sus hábitos. Y no dígase los hábitos desordenados. Eso es así. Si no es así, perdemos el tiempo todos. Si no es así. Y luego viene Gálatas 1:15 y luego viene Romanos 1:1.
Dice Gálatas. 1:15. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme. ¿Eh? Qué bonito. No por la inteligencia. ¿Era inteligente San Pablo? Súper inteligente. ¿Era intelectual? Súper intelectual. Preparado, súper preparado. Apóstol, súper apóstol. Pero él se adjudicó eso. Yo que de entre los apóstoles surgí como un aborto, indigno de ser llamado apóstol. Siempre escucharán de San Pablo ese testimonio de humildad, de vergüenza, hablando de su pasado. Me avergüenzo de mi pasado, dirá San Pablo, cuando mucha gente hoy en día se siente orgullosa de sus pecados pasados, se goza en sus pecados pasados y quisiera, es que hoy ya no puedo. Pues si pudiera lo repetiría. Sí puedes, repítelos. Vuélvete a batir en la porquería. Sí puedes. ¿Quién te detiene? Dios no te obliga. Dios no se impone. Dios se propone. ¿Quieren el reino de los cielos? Sí, Señor. Tome su cruz y sígame. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? Entonces es importante esto. Luego les dije Romanos 1:1, ¿qué dice? De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. ¿Verdad? ¿Es que hijo? Romanos 1:1. De aquí concluimos que el testimonio de los, eso va para nosotros. De aquí concluimos que el testimonio de los cristianos en la iglesia solo es creíble, ¿verdad? Y eficaz en la medida en que estemos dispuestos a consagrar personalmente nuestra fidelidad a Cristo en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Oiga, es que usted no sabe, el coronavirus arrebató la vida de mi ser amado. Pues cuánto lo siento de él. Estoy contigo, Dios te bendiga y te fortalezca, pero todavía no pasa. Todavía no pasa y todos vamos en la misma barca. Cuidémonos, protejámonos. Sí, como dice el anuncio ese, si tú te lavas las manos y te proteges a ti mismo, estás protegiendo a todos los que están más cerca de ti. Ok, pues ahí terminamos esto, no sé si hay comentarios.